Acompáñame en tu Biblia, vamos a estar en Efesios, vamos a estar viendo el capítulo 6 y son cuatro versículos en los que vamos a estar. Entonces acompáñame ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 6, vamos a leer toda la porción. Y dice Efesios 6, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y queremos, Señor, que sea tu palabra guiándonos en este tema, Padre, que seas tú hablándonos y que nos des entendimiento para saber, Señor, exactamente lo que tú quieres hablar a nosotros en esto. Danos corazones sensibles, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, decía por ahí, recordaba en el primer servicio que por ahí de los 90 más o menos, recuerdo que se dio un boom de un montón de revistas que salían y la primera que yo conocí en aquellos tiempos era, si no mal recuerdo, Padres e Hijos, y su eslogan era porque no nacemos sabiendo ser padres, ¿no? Y de ahí empezó a salir un montón de material de cómo educar a nuestros hijos, cómo ser padres. Y también en la iglesia cristiana salieron un montón de libros, un montón de información de cómo ser padres. Y la Biblia nos da 4 versículos. O sea, de ahí lo más que busques es profundizar en esto, pero son 4 versículos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. No hay más. ¿Cómo ser hijo? Obedece a tus padres en el Señor. ¿Cuál es la razón de esto? Porque esto es justo. O sea, debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y la única razón para hacerlo no es porque sea cristiano. Así es que yo soy cristiano y mis papás no son cristianos y pues no, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Ok, me parece bien, empieza por eso. Obedece a tu padre y a tu madre, ¿no? No, es que mis papás no saben lo que dicen y por eso no les hago caso, por eso actúa en la sabiduría del Señor. Qué bien, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Porque estén en lo correcto? No. ¿Porque estén en onda? No. Porque es lo correcto, es lo justo. Es justo delante de Dios. Tenemos promesas en la Biblia que están condicionadas, tenemos promesas que no están condicionadas. Aquí tenemos una promesa que está condicionada y también hay mandatos que Dios nos dice, tienes que cumplir esto, y no nos ofrece nada a cambio, ¿sí? No tendría por qué ofrecernos nada a cambio, pero hay mandatos como este que sí nos ofrece algo a cambio. Dice, ¿para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces a lo mejor dices, pues como que larga vida, así como que está la situación, a lo mejor no anima tanto, pero seguro quieres que te vaya bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y vemos aquí a los padres que decimos amén, ¿sí? Pero recordemos que todos somos hijos. Y esto no es así de, ya soy adulto, ya tengo a mis hijos, ya la libré. No, o sea, también aún adultos debemos de seguir honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Por la misma razón, porque es justo, ¿sí? Ahora, el versículo 4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Quieres saber cómo ser un buen padre? ¿Quieres saber qué es lo que demanda Dios de ti como padre? No necesitas leer mucho, es un versículo. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Fácil, ¿no? Sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor. O sea, hay que leer el versículo completo,
¿sí? Porque los hijos dicen, ya ves, me hiciste enojar, ¿no? Estás siguiendo en contra de lo que dice Dios. No, se críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué es esto de no provocarlos a ira y criarlos en disciplina? Que parecieran cosas contradictorias. Fíjate bien, si tú vas a Hebreos 12:11, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme cuando estoy disciplinando a mis hijos es, una, la intención con la que estoy haciendo. ¿Porque soy tu padre? ¿Porque soy tu madre? Entonces ya ahí empiezo mal, ¿sí? Es porque quiero que dejen de estarme molestando y quiero tener tiempo libre. No es lo que Dios me dice, ¿sí? Y dices, bueno, es que si lo regaño se va a enojar, se va a poner triste, le voy a causar un trauma de por vida. Y entonces por eso no, o sea, con amor, ¿no? No, dice que necesito dar disciplina. Pero entonces, ¿cómo lo hago sin que se enoje? Dice Hebreos que al presente, o sea, en el momento, no le va a dar gozo, no va a ser causa de alegría, que va a ser causa de tristeza, va a ser causa probablemente de enojo. Pero, si después de esto está dando fruto apacible de justicia, o sea, está trayendo paz, está trayendo justicia, entonces es cuando estoy realmente instruyendo en el Señor, ¿sí? Si por el contrario estoy creando en mi hijo una resistencia al Evangelio, una resistencia a la palabra, entonces no estoy aplicando la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora, esto no lo dije en el anterior, pero si te fijas, es bastante complicado porque vas a tener que estar aplicando algo en el presente que no vas a saber si lo hiciste bien o mal hasta el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, porque tú no vas a saber el efecto que tenga lo que estás haciendo hoy hasta que tu hijo o hija sea adulto, y probablemente ya ni siquiera lo alcances a ver, ¿no? Entonces, necesitamos mucha sabiduría para aplicar esto. Efesios 5:16 nos dice, y esto es bien importante, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Si eres padre donde tus hijos son bebés, a lo mejor estás allá en el cunero, o tienes a tus niños todavía en la escuela dominical, en Calvary Kids, esto es especialmente cierto para nosotros. Tenemos días malos y tenemos poco tiempo de influencia sobre nuestros hijos. Necesitamos aprovechar bien ese poco tiempo de influencia, ¿sí? Cuando tus hijos y mis hijos son pequeños, somos sus héroes, no necesitamos hacer nada, lo que digamos nos creen. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que les decimos, ¿sí? Y eso se va a acabar. Va a llegar un punto, a lo mejor tú ya lo estás viviendo, ya lo viviste, donde ya lo que dices ya no es cierto porque lo dices tú. Ya empiezan con el, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces, cuando empiezas a vivir o a pasar por eso, tu tiempo de influencia se está cortando, ya te queda poco tiempo. Y entonces va a ser más fuerte la influencia del mundo. Y entonces, si en ese momento tú quieres empezar a instruir al niño, ya estás demasiado tarde, ¿sí? Para hacer esta parte. Recuerda que Dios puede hacer cosas donde no es posible con nosotros, pero ahí ya desaprovechaste mucho de
del tiempo que tú tenías. Ahora, precisamente en esto, Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Este proverbio no se escribió hace un par de años, o sea, tiene siglos, ¿sí? Entonces, no creas que estamos viviendo los tiempos cada vez van peor, es bíblico, sí, pero no creas que estamos viviendo tiempos especialmente malos donde así de, bueno, es que esto nunca se había dado. Sí hay cosas que son diferentes que no se habían dado en el pasado, pero siempre ha sido complicada la paternidad. Siempre hemos tenido generaciones que se han rebelado totalmente contra Dios, y podemos verlo en el libro de los jueces y en el libro de los reyes, ¿sí? Pueblos que de una generación a otra se olvidaron completamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Estamos aprovechar ese tiempo de influencia sobre nuestros hijos y instruirlos en el Señor, ¿sí? Necesitamos instruirlos en el camino de Dios. Ojo, no en lo que yo creo que sea correcto, no en los modelos que el mundo me han dado para enseñar lo correcto, ¿sí? Hoy en día traemos en jaque a la generación de cristal y la agarramos con la generación de cristal y no, si es que está terrible esta generación y no sé qué. Nos olvidamos que nosotros criamos a esa generación de cristal, ¿sí? Y entonces esa generación de cristal es producto de lo que los libros de psicología nos dicen. Es que hay estudios psicológicos probados que dicen que no sé qué y que no sé cuándo. Y la Biblia me dice: corrige, instruye. Entonces, ¿a quién le quieres hacer caso? ¿A los estudios de psicología, a los libros que te dicen haz esto y nos han entregado una generación de cristal? ¿O a la Biblia, que sigue teniendo vigente su palabra hoy en día? ¿Sí? La Biblia que acabamos de ver el miércoles, cómo la palabra levanta pueblos completos. Entonces necesitamos instruirlos no en lo que yo crea que sea correcto, sino en lo que la Biblia me llama que es lo correcto, en lo que Dios me dice que es correcto. Ahora, algo que es importante que mantenga en vista es, si me acompañas a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 12. Perdón, voy a usar este versículo en sentido opuesto. No contrario a algo que dice, pero esta porción nos pone como ejemplo la relación entre padres e hijos para que entendamos una verdad del reino. Y en este caso quiero traerte, o sea, si nos lo está poniendo como ejemplo para una verdad del reino, quiere decir que eso debe de ser realidad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como parte, lo voy a usar como esa parte complementaria, aunque no es el propósito original de los versículos y no es lo más fuerte que viene aquí. Hebreos 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios las trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estás sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Y aquí es lo que te decía, o sea, ¿qué buena razón hay para que desobedezcas a tus padres? Hebreos nos reafirma: ninguna. Dice, nos disciplinaba como les parecía. O sea, ¿lo hacían bien? No. Pero aún así los respetábamos.
Y eso es lo que espera Dios que hagamos. Por eso nos lo pone como ejemplo para que entendamos el reino, porque deberíamos de estar respetando a nuestros padres. ¿Sí? Ahora, si te fijas, así como el matrimonio es una sombra, debiera de ser un reflejo de la relación de Cristo y la Iglesia, así nuestra paternidad debiera de ser un reflejo de la relación del Padre con la relación de la Iglesia, de los hijos que ha adoptado. ¿Sí? Y entonces decía en la mañana, a lo mejor, el embarazo por sí solo es complicado, ¿sí? Mujeres aumentan su peso increíblemente, dolores de espalda, no pueden dormir, y eso cuando está tranquilo el embarazo, ¿no? Cuando no hubo complicaciones. Si hubo una complicación mayor, pues los problemas son todavía peores, problemas de salud y demás. El dolor de un parto no lo he vivido, pero sé que es fuerte, ¿no? Cualquiera mujer de aquí que haya tenido hijos nos puede dar testimonio de eso, ¿sí? Y sin embargo, lo natural es, nace el bebé y lo amas, madre o padre. No importó qué difícil haya sido, qué complicaciones haya habido, amas al bebé. ¿Porque se portó bien? No, lo amas. Es que ha sido una buena persona, es un bebé, no sabe ni quién eres y lo amas. Y así nos ama Dios. O sea, no sabemos ni quién es, no sabemos reconocer a Dios y nos ama. Y esa paternidad, esa maternidad debiera de ser reflejo de esa relación. ¿Sí? Y la respuesta de nosotros como hijos de Dios debería de verse reflejada en nuestros hijos. Pero para que eso pueda ser realidad, o sea, piensa en esto, Dios como Padre no nos obligó a amarlo de vuelta, nos da la libertad de amarle o no amarle. Entonces, debo de amar a mi hijo o a mi hija de tal forma que él pueda, en retribución a ese amor, amarme a mí. Como dice la Biblia, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Entonces, como padres, nosotros debemos amar primero a nuestros hijos, amarlos de una forma bíblica. Y entonces eso debería de provocar en nuestros hijos que nos amen de vuelta a nosotros. No por obligación, no porque seamos sus papás, sino por respuesta al amor, ¿sí? Que nosotros como padres les demos. Ahora, todo esto carece de sentido si yo estoy guiando a mi hijo fuera de los caminos de Dios. Acompáñame a Josué, capítulo 24. Es el cierre del libro de Josué. Este líder que se levanta después de Moisés, que lleva al pueblo a la tierra prometida. Y las palabras que da para cerrar el libro, Josué 24, versos 14 al 15. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo empieza? Yo y mi casa. Entonces,
como soy padre y como mi hijo tiene que hacer o mi hija tiene que hacer lo que yo le diga y me tiene que obedecer porque es lo que manda la Biblia, nos gusta mandar y decirles a otros lo que deben de hacer, ¿sí? Nos gusta decirle a los otros cómo deben de caminar en Dios. Pero Josué dice, yo y mi casa, ¿sí? No puedo decirle a mi hijo, oye, es que necesitas leer tu Biblia. Ah, sí, ¿cómo que leo? Pues uno de los libros que te encuentres porque no sé ni cuáles tenga, ¿no? Es que necesitas orar, hijo. Sí, enséñame a orar. Pues no sé. ¿Sí me explico? No puedo llevar a que mi hijo tenga una relación con Dios si yo no tengo una relación con Dios. Entonces necesito tener esa relación yo para poder realmente guiar a mi hijo hacia esa relación. Ahora, en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. De nuevo, fíjate cómo dice, estarán sobre tu corazón. O sea, primero, tú eres el que va a ser transformado por la palabra. Y ahora, ya que están en tu corazón, ahora sí se las vas a tener que enseñar cuidadosamente a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando no estés en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padres, tenemos trabajo de tiempo completo. No tiene descanso. ¿Sí? Y esto me lleva también a que como padres es más fácil decir, como pasó en la pandemia, es que el sistema educativo fracasó, el gobierno fracasó porque no pudo mantener la educación de los hijos y entonces no tuvieron para llevarlos y no respondieron adecuadamente. Y hay una noticia, el trabajo es de nosotros como padres, no es del gobierno. El trabajo es de nosotros. De hecho, la escuela a veces te va a estorbar para guiar a tu hijo en los caminos de Dios. ¿Sí? Vas a tener que pelear incluso contra la escuela para poder educar a tu hijo como Dios pide que lo eduques. Ahora, he escuchado también este comentario así de, pues es que yo traigo a mi hijo a la iglesia y viene ya. Y entonces creemos que con eso ya terminamos nuestro trabajo como padres. Y no, la verdad es que Deuteronomio nos dice que la responsabilidad es de nosotros como padres hablarles a nuestros hijos la palabra de Dios, guiarlos en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tu hijo te escucha, llénalo de la palabra de Dios, ¿no? Decía en la mañana, o sea, ¿cuántas Biblias tiene tu hijo? No, es que no sabe leer. No te preocupes, hay así libritos así chiquitos de preescolar y son como 4 hojas, ¿no? Y se las puedes leer. Y hay una gran variedad de material así de la Biblia para el recién nacido, la Biblia para el de 5 años, la Biblia para el de 12, la Biblia de antes de casarse. O sea, no es que es material muy caro, no te preocupes, en tu celular descargas una Biblia y le puedes leer a tu hijo. ¿Qué pretexto tenemos para no estar enseñando a nuestros hijos la Biblia? Necesitamos estar enseñándoles a nuestros hijos, ¿sí?
la palabra. Si dices, es que no sé enseñar, no te preocupes, no necesitas enseñar, tú léele la Biblia. Léele la Biblia. No la entiende, no necesitamos entenderla, eso lo va a dar el Espíritu Santo. Y a veces ese es el problema, que queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Queremos convencer a nuestros hijos de pecado. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de nosotros como padres solo es enseñarlos, instruirlos. Ahora, hay diferentes variedades en esto de la paternidad. Sé que no voy a estar cubriendo cada uno de esos escenarios o esas posibilidades de vida que existen. Te voy a dar algunas en las que estuve meditando. Mientras vimos el tema de los matrimonios y el tema de los solteros, vimos que las relaciones sexuales son exclusivas, Dios las creó exclusivas para el matrimonio. Entonces, por ende, ¿en dónde son los hijos? En el matrimonio. Parece obvio, nuestra sociedad nos demuestra que no es tan obvio, ¿sí? Ahora tú dices, bueno, pues es que ya me embaracé, no estaba casado, ya esto ya no tiene remedio. No, o sea, en Dios, en Jesús hay perdón de pecados, pero necesitas reconocer eso, necesitas reconocer que has pecado, necesitas reconocer que no viviste en el estándar de Dios. Y entonces, ahora sí, arrepintiéndote, Dios puede restaurar y aún de nuestros errores, aún de nuestros pecados, Él puede crear algo bueno. ¿Por qué? Porque así es Dios. Ese es el poder de Dios. Entonces, pero necesitamos reconocer eso. Ahora, ¿qué pasa también? A lo mejor, repito, no sé tu situación, pero a lo mejor has estado sufriendo, has estado batallando porque estás casado, llevas tiempo casado o a lo mejor recién casado, pero anhelas realmente tener hijos, ¿sí? No esta presión social de que, ¿y para cuándo el bebé? No, sino que tú realmente anhelas tener un hijo o una hija y no has podido. Acompáñame en 1 de Samuel. Vamos a verla muy por encima, la historia de Ana. La madre de Samuel. Vamos a estar leyendo así algunos versículos salteados. 1 de Samuel, capítulo 1. El verso 2, para darnos una idea de quién es Ana, dice que Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, ese es el problema que tiene Ana, no tiene hijos. En el versículo 7 nos dice, esto sucedió año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y aquí tienes, es una mujer que vive en depresión, que la está torturando la otra esposa de su esposo, con este tema, burlándose de ella porque no tiene hijos, en una sociedad donde aparte, o sea, no tienes hijos, algo hiciste, tienes un pecado porque Dios no te ha concedido hijos, o sea, es un castigo de Dios, o está visto como un castigo de Dios el no tener hijos. Ajá. Y en medio de esta situación está Ana, está angustiada, está sufriendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Versículo 10 nos dice,
Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿Qué es lo que hace? Lleva sus penas a quien puede hacer algo con sus penas, con su dolor. Se lo lleva a Dios. Versículos 15 en adelante. Ella, estando orando ante Dios, la ve el sacerdote Elí y le dice: estás ebria. Y Ana responde, versículo 15, pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto. Llévale tu dolor, tu deseo, tu preocupación, tu angustia por querer tener hijos a Dios. Derrama tu espíritu delante de Dios, derrama tu alma delante de Dios. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Versículo 17, ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Esto es importante. Elí le dice: ¿vas a tener un hijo? Le dice: he escuchado, sí, ya. Sé que quieres un hijo y el Señor me ha revelado que vas a tener a tu hijo. No. Elí ni siquiera sabe por qué estaba orando y solo le da un buen deseo. ¿Sí? Que el Señor te conceda tu deseo. Está bien, soy empático con tu dolor, que Dios te ayude. Pero no le hace ninguna promesa. Verso 18. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino y comió, y ya no estaba triste su semblante. Ahora, la respuesta de Ana es: Dios quiera que sí. En nuestro lenguaje cristiano hoy de más moderno, esa es la respuesta de Ana: Dios quiera que sí. ¿Sí? O sea, está deseando que se cumpla. Pero Ana no tiene ninguna promesa de que va a tener un hijo, no tiene nada. Sin embargo, dice que comió y ya no estaba triste su semblante. El derramar su corazón, el llevarle su necesidad a Dios, Dios le responde dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor ya sabes el resto de la historia, lo estudiamos aquí hace ya tiempo. O sea, sí, al final Ana tuvo su hijo, pero la restauración de Dios vino antes de que tuviera su hijo. Entonces, si tú estás en una situación donde no has podido tener hijos, igual no te puedo prometer que vas a tener hijos. Tampoco te puedo decir no los vas a tener. Pero que el Señor restaure tu corazón, derrama tu espíritu, derrama tu alma, derrama tu dolor delante de Dios y que Dios te restaure. Y entonces, sí, tengo ese deseo así como Elí, que Dios te lo conceda, pero si no, que Dios te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿qué pasa si definitivamente no vas a poder tener hijos? A lo mejor porque hay un tema de esterilidad. Eso no fue impedimento, por cierto, para Sara y para Abraham, pero si a pesar de esto el Señor no quiere que sea el camino para ti la paternidad de esta forma, hay también una opción de adopción y probablemente haya alguien que venga de una paternidad de este tipo, que fue adoptado, que fue acogido por una familia. Posiblemente lo has considerado, posiblemente tú ya hayas adoptado. Dice Romanos 8:15 que Dios nos da
Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Si tienes esa oportunidad, Dios es el camino que tiene para ti la adopción. Vas a tener la oportunidad de vivir este versículo y de entender este versículo mejor de lo que muchos lo podemos hacer. ¿Sí? El poder dar amor de parte de Dios a alguien con el que no tienes una relación. Y eso es lo que somos nosotros. No creo que haya ningún judío aquí. Entonces, somos pueblo que no éramos pueblo. ¿Sí? Somos aceptados como hijos en este espíritu de adopción. Y eso lo vas a poder vivir si Dios este es el camino que tiene para ti. Repito, no lo hagas en tus fuerzas, en tu propia prudencia. O sea, que sea un camino que Dios te guíe y entonces Dios te va a dar esta bendición de poder llevar este amor de adopción. Ahora, si tampoco es tu llamado a tener un hijo adoptivo, hay lazos que deberían de ser o que pueden ser más fuertes que esto. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Si conoces a Pablo y conoces a Timoteo, Timoteo no es su hijo, no es un hijo sanguíneo de Pablo, ¿sí? Sin embargo, ve el saludo que hace Pablo a Timoteo en sus dos cartas. Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí está el tipo de relación paternal que hay. Verdadero hijo en la fe. En segunda de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. Este afecto, este cariño, este amor que surge y esta relación que surge entre Pablo y Timoteo es a raíz de cumplir lo que Cristo nos mandó a hacer, que es hacer discípulos. Y hacer discípulos en el contexto de la Biblia no es ir y enseñarle la Biblia, es ir y preocuparme por la persona, es ir y amar a la persona de parte de Dios. Y no siempre, no en todos los casos, pero digo, Pablo no tiene muchos Timoteos, no dice a mi hijo tal y a mi hijo tal y a mi hijo tal. ¿Sí? Dice a mi verdadero hijo Timoteo, amado. ¿Sí? Y es el fruto de este tiempo que Pablo le dedicó a Timoteo a enseñarle, a instruirle, tanto así que le dice a los corintios, él les va a hablar lo mismo que yo les hablé, que es lo mismo que Cristo habla. Entonces, Pablo tiene la confianza de lo que le enseñó. Y es este resultado de esta relación de Timoteo, de estarle sirviendo a Pablo, de estar escuchando a Pablo sus enseñanzas, de estarle sirviendo, de estarlo acompañando. ¿Sí? Cuando Pablo dice que solo Timoteo está a su lado. Entonces, esa relación también te la puede dar Dios. ¿Sí? Y no es porque hayas adoptado, no es porque hayas tenido un hijo sanguíneo. Puedes experimentar también la paternidad de esta forma. Ahora, otro ejemplo que también es una relación de paternidad donde no hay ninguna relación, solo el amor de Dios, lo encontramos en Ruth. Y en Ruth capítulo 1,
Tienes esta historia de esta mujer judía, Noemí, que está casada, que tiene 2 hijos y se van a vivir a Moab, ¿sí? Y en Moab se casan sus 2 hijos con 2 mujeres moabitas. No es pueblo de Dios, no son aliados de Dios, son de los pueblos que Dios dijo destruye, termina, acaba con ellos. Y es ese matrimonio, y entonces el esposo muere, los 2 hijos mueren, y nada más le quedan las nueras moabitas, ¿no? Y en una sociedad como la nuestra dices, híjole, se quedó la suegra y le quedaron las nueras, ¿no? Y la Biblia nos muestra algo muy diferente. Dice dice el versículo 16, Ruth 16, pero Ruth le respondió, después de que Noemí le dice que se vuelva con su familia, dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. O sea, esta mujer está amando a Noemí y está decidiendo irse con Noemí a una ciudad que no es su ciudad, con una mujer que no está diciendo así de, bueno, pues es que es de dinero y pues ya viuda, pues tengo quien me mantenga. No, es una mujer que quedó en ruina total. Está regresando a su ciudad para ver si allá logra encontrar algo de comida. Entonces está tomando la decisión de irle a servir a esta mujer. Pero este versículo también implica otras cosas. Ruth está invocando el nombre de Dios. No dice, mis dioses me hagan y aún más me añadan. ¿Sí? Dice el Señor. Está hablando del Dios de Israel. Eso quiere decir, créeme, como moabita no fue a la sinagoga, no. O sea, eso quiere decir que la familia de Noemí, sea su esposo, sea Noemí, sea su suegro, alguien de su familia se encargó de instruirla en el Señor. Y dice Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces, por este amor al Señor, estas mujeres desarrollaron esta relación de amor, que no tienen relación sanguínea. O sea, Noemí, versículos antes, le está diciendo, regrésate con tus padres para que te puedas casar. O sea, no creas que es así como que, no, o sea, ya lárgate, ya no tengo hijo, ya. No, o sea, la está amando, le está diciendo, tú eres joven, tienes oportunidad de rehacer tu vida. Yo no tengo hijos para que te puedas casar con uno de mis hijos. Le dice todavía, y si los tengo ahorita, o sea, pues no te vas a esperar a que crezcan. O sea, regrésate a rehacer tu vida. Y dice, y piénsalo, o sea, tú le dirías así de, tu Dios será mi Dios, a alguien que tú estás viendo que no camina bien con su Dios, o que está viendo que su Dios es un Dios de odio. O sea, se está yendo con Noemí porque ama a Noemí y porque Noemí le ha dado ese amor. Entonces, no necesitas tener una relación sanguínea con alguien para generar esta relación de amor, de paternidad o de maternidad. Por último, yo sé que hay muchos más escenarios, muchos más casos. No podemos cubrirlos todos en este tiempo. Te invito a que sigas leyendo tu Biblia y vas a encontrar muchos otros ejemplos. Pero por último quiero que recordemos esto. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, ya te decía hace rato, nuestra labor es instruirlos, ¿qué pasa si digo, bueno,
Pues es que me estoy dando cuenta que nunca hice ese trabajo. Nunca le compré una Biblia a mi hijo. O sea, la compré, pero se quedó ahí empolvada y nunca le leí nada. Y ya es adulto, ya anda en los 20, pues ya ni modo que le compre mi primera Biblia, ¿verdad? En Job, este hombre que, si llevas tiempo y conoces su historia, este hombre que pierde todo, bueno, antes de perder todo, en el capítulo 4 al 5, este hombre que tuvo 7 hijos, 3 hijas, dice, sus hijos acostumbraban a venir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. ¿Cuál es nuestro trabajo con nuestros hijos, sean pequeños, sean grandes, sean adultos, sean ya con sus propios hijos? A veces platico con ellos, no, ya mis hijos, ya hasta tienen sus hijos. No ha terminado nuestra chamba como padres. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir orando por ellos. Es lo que hacía Job, orando por ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos si han pecado, porque no sabemos por qué problemas estén pasando. Entonces necesitamos estar orando por nuestros hijos. ¿Cuándo? Hasta que Dios nos llame a su presencia. ¿Sí? Es cuando termina nuestra labor como padres.